Jackie talk. Jackie talk. We just in the press. Can we take our clothes off? Let's wait for the speaker. You just want to show up. What you're saying. Oh, efficiency, prophesize. That's the We all have to show them we're tougher than Britain. They're just the horseback ride. Oh, yes. Take off them. Got to show our Pepsi. Mr. President, was the rocket strike on Kyiv a deliberate provocation? Я думаю, я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. В любом случае. Ну, если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Поэтому я вот, безусловно, с этим согласен. В человеке должно быть все гармонично развито. Okay, good morning. ¿No te parece extraño, Jesús, que dos de los perfiles militares más tremendos, digamos, de la historia moderna, que sería el perfil alemán y el japonés, los estén despertando o se estén despertando? Es decir, la mitad del siglo XX tenían una mordaza o un candado para que no se expandieran como poder militar Alemania y Japón, y ahora pues estamos viendo como que el nuevo renacer. Se me hace como muy macabro y extraño, ¿no? Hay un autor muy interesante, también constructivista, de las relaciones internacionales, que se llama Peter Katzenstein. Peter Katzenstein realiza su teorización constructivista, hablando en términos de identidades, acerca de estos acuerdos que tenían con Gorbachov al final de la Guerra Fría, en donde Gorbachov expresaba justamente sus temores de que si se reunificaba Alemania, la reunificación se tradujera en un incremento al gasto militar que después Alemania pudiera reutilizar en contra de Moscú. Y entonces habla Peter Katzenstein de cómo Estados Unidos dio promesas y garantías en tres rubros. Primero, en que la OTAN no se expandiría hacia la frontera de Rusia, ¿no? Que vendría toda debilitada después del desmembramiento de la Unión Soviética. En segundo lugar, que la reunificación alemana no se traduciría en que Alemania reorganizaría sus fuerzas para enfrentarse con Moscú, que para eso Estados Unidos estaba dejando bases militares fijas en Alemania para poder controlar a Alemania, y que en Alemania no repitiera la historia después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ahora después de la Guerra Fría, que desde muchos frentes me parece que fue una tercera guerra mundial, aunque una tercera guerra mundial diferente a las dos anteriores. Y bueno, pero es harina de otro costal que podemos discutir en otro programa. Pero en tercer punto que hablaba Peter Katzenstein, es que finalmente esto dejaba vulnerable a Rusia en dos sentidos. Primero, que Estados Unidos podría activar a la OTAN cuando quisiera, como ya lo estamos viendo que sucedió, y dos, que Estados Unidos podría reactivar a Alemania cuando quisiera y redirigirla en contra de Rusia. Es decir, que los acuerdos entre el gobierno estadounidense y Gorbachov en aquel entonces era que Estados Unidos era el garante de que Alemania no se descontrolaría y que la OTAN no se descontrolaría para que Rusia pudiera estar tranquila. Sin embargo, lo que dice lo que dice Peter Katzenstein es que justamente ese sería el fiel de la balanza para que cuando estos se descontrolaran, utilizaran toda su fuerza para enfrentar a Rusia a la orden justamente de Washington. Y mira, este artículo se escribe por allá de 1991 y mira cómo se ha convertido en una especie como de profecía, porque se ha venido cumpliendo
al pie de la letra. Quizá hoy en día digamos, bueno, Peter Katzstein no tiene tanto mérito en haber dicho esto porque era como algo lógico, pero mira que sucedió casi como manual de bolsillo, y ahora lo que vemos es que Alemania efectivamente es una especie de laboratorio que le está sirviendo a Estados Unidos para reactivar y replicarlo esto en Asia-Pacífico, con el mismo Japón, al que mantendría sometido sin permiso para tener un ejército que peleara batallas fuera de sus fronteras. Y ahora, bueno, no solamente es eso, además les ha exigido que aumenten su gasto militar y los ha comprometido a que ese gasto militar, primero, consuman producto estadounidense, y segundo, que eso va a enriquecer a la industria del armamento estadounidense, y segundo, que lo dirijan en contra de su enemigo común. Finalmente, bueno, pues ha venido cuestionando esto al interior, de acuerdo a las tesis orwellianas, mi querido Roberto. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias Jesús, gracias Francisco. Nos vamos, la conclusión, una conclusión pequeña para no alargarlos más. Francisco, ¿tú crees que haya un plan para unir a dos enemigos o dos socios que se desconfían naturalmente como Rusia y China, y que esta unión sea artificial, porque al final de los tiempos pues son enemigos naturales por la historia, o porque la historia así los planteó, verlos unidos? Y tú sabes que por la fuerza nada entra, decía mi abuelita, los zapatos ni por la fuerza entran, o sea, no son cómodos, los están uniendo a propósito para que después en un futuro ellos mismos se desintegren. ¿Podría ser esto? Y tu conclusión, Francisco, nos vamos. De forma casi telegráfica. Cuestión importante, fundamental, que no ha salido hasta ahora. De los 8 países ribereños del Ártico, solamente había 2 países que no estaban en la OTAN, aparte de Rusia, que eran Suecia y Finlandia. Ya están. 2. A cambio de la entrada de Suecia, que tiene parlamentarios kurdos y que han apoyado al PKK tradicionalmente, Turquía se ha llevado de esta reunión un memorándum estupendo, que ese no se ha hecho igual de público que el concepto estratégico de la OTAN nuevo. ¿En qué se va a traducir eso en términos del Kurdistán? Lavrov ha concedido una entrevista muy cercana a la BBC en la que, aparte de acordarse de la familia de Johnson y de Truss, ha dicho que le importa un pito lo que diga este concepto estratégico de la OTAN, por la sencilla razón de que en este momento lo que se está produciendo es la definitiva ruptura entre dos mundos. El mundo globalista, que hace tabla rasa de religiones, idiomas, culturas, razas, identidades, de todo, para convertirnos solamente en miembros de un mercado, y el mundo, recomiendo, si me permiten, un documental de un periodista español freelance que vive en Moscú hace casi 20 años, que es Ricardo Marquina, que es La Revolución Conservadora de Rusia, en el que les va a mostrar cómo es la Rusia actual, que no tiene nada que ver con lo que los enajenados comunistas de Hispanoamérica piensan que es Rusia. Y que la bandera de la victoria, que aunque era comunista, no significa que sea el emblema de la Rusia de hoy. Es el emblema de la victoria de la nación rusa, no del régimen comunista. Entonces es interesantísimo para que entiendan Rusia. Bien, pues en este memorándum lo que se ha dicho es que directamente le importa un pito, porque los recursos son propiedad de ellos y ellos van a elegir en qué moneda se vende y cómo se vende. Y eso significa que se le ha acabado en los días a las monedas fiat, a las monedas fiduciarias como el dólar, que son sencillamente papelitos que no sirven para nada. Y evidentemente se cumple lo que tú me acabas de decir, que esta es tu pregunta, se cumple el gran temor de Kissinger, que ha expresado a lo largo de toda su vida, que es la eventual unión de Rusia con China. En este momento, ambos han sido definidos como elementos hostiles para la OTAN, para estos 60 países que, no nos olvidemos, no son la mayoría del mundo. La mayoría del mundo son los 100 y pico países restantes. Estos solamente son los dueños del cortijo, los propietarios de las estructuras internacionales de poder que se imponen a todos los países a través de la violencia. Nadie, recordemos a Gaddafi, recordemos a Saddam, recordemos a Chávez,
Nadie puede salirse, recordemos a la Indonesia de Suharto, nadie puede salirse de esto. El que se sale, paga. El problema es cuando el que se sale es demasiado grande. Y en este momento no nos olvidemos, China lleva ventaja tecnológica en inteligencia artificial, lleva ventaja tecnológica en la carrera espacial, lleva ventaja tecnológica probablemente irrevocable en el 6G. En tecnología hipersónicas lleva ventaja Rusia. Y en este momento esa es la gran preocupación de Estados Unidos, el estrecho de Malaca, no el estrecho de Gibraltar. Ese es el gran problema. Más del 50% del comercio del mundo se produce en el Pacífico. Y estos cambios y esta aparición, fíjate, Estados Unidos por dentro se deshace, la pobreza aumenta la violencia, bajo el nivel escolar. Europa por dentro se empobrece, se deshace, pierde cohesión, invadida por la inmigración, deshecha en sus cimientos económicos, con cada vez menor representación en la gente. Un ejemplo, el 30% de las 38.000 patentes de 6G son chinas. Mira cuántas son norteamericanas y cuántas son europeas. Entonces, esta es la gran conclusión. Pero China no acepta migrantes, ¿eh? China no acepta muchos migrantes. Rusia y Ucrania ya han cumplido su función. Han permitido la reconstrucción de la OTAN, que salga del espacio atlántico y que se redireccione en una nueva dirección. Han conseguido el objetivo estratégico del Ártico y ahora van a por el verdadero enemigo. También lo dijo Kissinger, que es China. Pues muchas gracias, Francisco. Tu conclusión, Jesús, y nos vamos. Pues que ahora que Francisco sacó a colación a Recep Tayyip Erdogan le ha dado una verdadera lección a los países europeos de cómo se negocia y de cómo se pone por encima al menos los intereses nacionales o el interés del grupo en el gobierno, porque le ha sacado ventajas a Rusia para tener visto bueno para invadir el norte de Siria, y abiertamente ha hecho lo que Rusia en Ucrania, pero en el norte de Siria, que a nadie le importa. Ha negociado con Finlandia y con Suecia al punto de que los ha hecho virar, ¿no? Y además retractarse y reconocer al PKK, que son un grupo terrorista al que históricamente han estado apoyando. Y uno se preguntará, bueno, entonces, si Suecia y Finlandia ahora reconocen que el PKK es un grupo terrorista, colaborar con el terrorismo, ¿cómo se le llama? ¿No? Y además ha tenido garantías Erdogan de que ni Suecia ni Finlandia van a volver a apoyar a las fuerzas kurdas, porque sería considerado que están atentando contra la misma estabilidad del gobierno turco. A la OTAN, Erdogan también le ha dado un manotazo sobre la mesa y le ha puesto en claro que con Turquía nunca se tiene nada seguro, y que lo único que seguro es que Erdogan siempre va a estar en una posición de ventaja por la OTAN, por Suecia y Finlandia, incluso frente a Rusia. Y lo más interesante de todo, le han dado concesiones muy importantes a Erdogan, y esto es nada más para que apenas la OTAN le elabore la invitación a Suecia y a Finlandia, no para que ya sea una adhesión definitiva. Erdogan dijo que va a estar observando muy de cerca cómo ese par de pillos se comportan durante este proceso de adhesión, y que si en el último instante ve que no cumplieron con el acuerdo, con el memorándum trilateral que se firmó, teniendo a Joe Sleepy Biden y a Jens Stoltenberg como avales, como testigos, entonces se puede hacer para atrás. Y mientras tanto, estoy casi seguro, Francisco tiene más experiencia al respecto que yo en eso, pero estoy seguro que mientras le va a vender muy cara la adhesión a Rusia, le va a decir, si quieres que gane tiempo con esto, me vas a tener que dar más concesiones en el norte de Siria. La pregunta es, ¿quién y cómo se puede detener a Erdogan, no? Y al mismo tiempo le seguirá vendiendo drones a los ucranianos. Yo no me quiero ir sin antes venir a lo que he venido, porque yo he venido aquí a ¿qué? Pues a hablar de mi último libro. Entonces, este es mi último libro, ¿Quién puede matar a un niño? Historias de asesinos de niños, y espero que le den una vuelta en Amazon, que lo tienen, y allá desde México o desde América puedan comprarlo.
Perdóname la cuña publicitaria, Roberto, pero la tenía que hacer. No, adelante, pues para eso es. De hecho, habíamos quedado que íbamos a lanzar uno de tus libros de forma virtual y que Jesús iba a ser uno de los que participar. Sí, claro. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos ya que estamos aquí? Por mí, cuando queráis. Yo en estos días ya he empezado a escribir otras cosas sobre eso, que espero tener listas a final de año. No voy a decir cuáles, porque a veces entre los libros estos de asesinatos y de crímenes y de crónica negra, que por cierto, México es el segundo país en audiencia para el podcast que yo hago, el Día de Autos, que está en iVoox, pues el primer país en audiencia es España, pero el siguiente es México. Con lo cual debe ser que en México hay gente que le interesa cómo fileteamos aquí al prójimo y a los vecinos y cómo nos matamos entre nosotros, cosa que está muy bien. Y este libro pues va de eso. Muchos te critican, pero muchos te quieren, Francisco, aquí en México, bueno, así que pues... El programa de Crónica Negra que hago es el programa que ha sido durante 2 años el programa con más audiencia en España de Crónica Negra. ¿Qué es lo que ocurre? Me han contactado 2 veces productoras de televisión, pero hay un problema. Y es que el problema está en que no soy vendible porque voy al canal ruso de Russia Today, porque he estado contigo en el canal iraní, porque digo este tipo de cosas que digo aquí. Y eso aquí en España no se perdona. Si tú se te ocurre decir todo lo que yo he dicho en este programa de hoy, yo ya tengo, solamente por esta intervención que hemos realizado los 3, yo tengo cerrado el acceso a cualquier medio de comunicación en España. Eso quiere decir que les importamos, la última productora quería hacer una docuserie del Día de Autos y dije, pues muy bien, hablamos de contenidos, programas, términos económicos, pero al final, cuando ya estaba todo hablado, introdujeron un pequeño matiz. Y es que yo no podía presentar el programa y aparecer en él y había que poner a alguien, digamos, políticamente correcto. Entonces, un periodistilla de sucesos de estos, un plumilla, que salga en la tele, que no sabe mucho y es convencional, lo presentaría y bueno, al final del programa en letra pequeñita pondrían que el programa estaba basado en mis libros, mi trabajo y tal, y yo solamente aparecería como experto en la materia, uno más entre los invitados. Bueno, la oferta económica era buena, pero dije que no me daba la gana, que nadie se iba a lucrar y a enriquecer en su currículum profesional con mi trabajo. Pero esa es la consecuencia, o sea, nadie piense que decir estas cosas aquí o que expresarse libremente como uno piensa y hacerlo del modo en el que yo lo hago, que un día me meto con la gente de izquierdas y otro día con la gente de derechas y que me da igual porque lo que intento no es tener razón sino conocer la verdad y lo que intento es que lo que yo creo que es honradamente cierto ponerlo al servicio de otras personas en otros lugares, que en este caso a través de Detrás de la Razón. O sea que cuando me llaman comunista, facha, nazi, esto y lo otro, todos aciertan o todos se equivocan, porque en realidad todo el mundo siempre tiene algo de razón en alguna cosa. Pero dependiendo del tema que toquemos, pues me vas a ver en un sitio, me vas a ver en otro, en función de mi propia, de lo que yo creo que es verdad honradamente. Muy bien. Jesús, ¿aceptas Jesús? Y eso tiene un precio económico alto. Claro. Oye, Jesús, Roberto, aceptas la presentación, ¿no? Claro que acepto, pero además los quiero comprometer a algo, mira, para que haya reciprocidad. Acabo de compartir pantalla, no sé si por ahí parte del equipo Detrás de la Razón nos pueda ayudar a ponerla, sí, pero está a punto de presentarse también mi nuevo libro, El cabildeo de armenios y turcos en Estados Unidos, Memoria colectiva y estrategias diferenciadas en disputa, de la Universidad Autónoma de Baja California. Llevaba ya un tiempo en la editorial y por fin, tú sabes que las editoriales universitarias luego son bastante tardadas y pues ya, finalmente salió y ya apenas voy a empezar con una serie de presentaciones en la República Mexicana, así que mira que tienes toda la primicia gracias a Francisco, que empezó a provocar. Genial, tenemos que leerlo. Pues entonces ya están todos comprometidos, nada todo más. Todo lo que hace Jesús, yo siempre digo lo mismo, me interesa siempre. Con independencia de que uno pueda estar de acuerdo con él o con la perspectiva de él, siempre es interesante.
entonces siempre enriquece. Pues muchas gracias, ya está comprometido, vamos a hacer los arreglos este julio que viene, pues adelante, ¿no? Para presentar ambos libros, estaría padrísimo. Jesús, es un placer escucharte. Gracias, amigo, gracias, mi querido Francisco, un gusto. Enhorabuena, Jesús, por el libro. Francisco, gracias. Un placer escucharlos. Gracias a los dos y pues muchas gracias a usted. Un abrazo para usted, un abrazo para Jesús y un abrazo para Francisco, gigante y eterno. Nos vemos, hasta la próxima.